Buenos días, hola a todos, bienvenidos a otra clase del curso de comunicación científica. Hoy vamos a tener una clase sobre títulos. Ya, vamos a conversar un poquito sobre cómo hacer buenos títulos, comentarios, sugerencias, de cómo podemos ir mejorando nuestros títulos. ¿Ya? Vamos entonces. Como dice aquí la diapositiva, inserte su título. Básicamente, si nosotros tuviéramos que escribir un título de esta clase, podría ser algo así como clase introductoria para lograr una correcta y eficiente escritura de enunciados y títulos en artículos científicos. Pero, si escribimos lo mismo, ¿no es cierto? Podríamos decir escribiendo un buen título. Y esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Y esto ejemplifica lo que vamos a tratar de aprender hoy día, que es de generar una sentencia breve, ¿no es cierto?, que nos permite resumir todo lo que queremos decir en una sola frase corta, sin perder información, ¿ya? El título es la frase más importante de un documento científico, porque tiene varias cosas que nos ayudan a separar el trabajo de otros trabajos, el área de qué se trata. Es muy importante para los buscadores, para los algoritmos de búsqueda de gente que está buscando, no sé, coronavirus, ¿no es cierto? Y si yo estoy trabajando en eso, en mi título tiene que salir para que la gente lo pueda encontrar. De qué es el documento, cuál es el resultado principal, y un título erróneo puede también confundir. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un título así como selección del tamaño de fruto en tomate, y yo podría pensar que es un estudio de selección natural sobre que el tamaño del fruto tiene relación con la selección, por ejemplo, para dispersión de la semilla, y podría ser que el paper fuera que un estudio sobre conducta o de preferencia de las personas que les gustan los frutos y los tomates más grandes. ¿Se fijan? Entonces ahí ese título podría ser muchas cosas distintas y no es un buen título. Por ejemplo, un mal ejemplo es un título que esto es de un journal real que le llevó un editor, que era Reducing the Hazards of Operation, que en español dice reduciendo los peligros de operación. Y resulta que este paper podría ser como de un journal de cirugía, ¿cierto? O podría ser de un journal de ingeniería y de operación de maquinaria pesada, ¿sí? O incluso podría ser de algo de matemática. No sé, ¿me entiendes? Entonces tienes que, de alguna manera, tiene que llevar a separar nuestro trabajo de otros y determinar en qué ámbito o qué área estamos. O sea, esto es de la física, de la ingeniería, de la medicina, ¿de qué estamos hablando? Pero por otro lado, no exagerar, y nuestro título tampoco puede convertirse en el abstract. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de un mal título que dice proteins kinase in synaptic terminals of the hypothalamus of 12 days old rats determined by heterologous co-expression in FD4, bla, 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 bla. Entonces, básicamente, dice el rol de la proteína quinasa ABL en terminales sinápticos del hipotálamo en ratas viejas de 12 días, determinado por la coexpresión heteróloga de FD4, o sea, de células FD4 y JI, no sé qué. ¿Ya? Entonces, esto es mucho porque en el título de este caso particular, no sé si necesitamos saber exactamente si son ratas viejas de 12 días, con 12 días a lo mejor puede ser suficiente. Cuando uno dice el rol es súper vago, porque el rol, ¿qué hace? ¿Aumenta, disminuye? ¿Qué hace? ¿Qué es ese rol? ¿Cierto? Incluso aquí está parte de la metodología, entonces es demasiado en el título. O sea, un título así, por ejemplo, yo personalmente me daría una lata tremenda leer el paper porque ya el título me da lata. Entonces, un buen título
¿Qué es lo que debe hacer? Debe identificar el área de estudio, debe separar que mi paper es de ecología y no de biología molecular, que es de zoología y no de botánica, no sé, etcétera, ¿ya? De ingeniería y no de bioquímica o de, no sé. Bueno, y separar el trabajo de los demás del área. Es decir, dentro de la botánica, cómo mi trabajo particular es distinto, ¿ya? De otros cientos que probablemente hayan del mismo tema. Cuando se pueda, es mejor usar un título declarativo más que uno neutral. Es lo que yo les decía sobre el rol, el efecto. ¿Ya? Por ejemplo, un título neutral que dice influencia de la aspirina en la síntesis de prostaglandina megacariocítica humana. O megacariocítica. Como influencia de la aspirina en la síntesis de prostaglandina en megacariocitos humanos. Eso. ¿Ya? Cuando uno dice influencia, la influencia puede ser positiva o negativa. ¿Ya? No declara qué exactamente es lo que hace. ¿Ya? Entonces, mejor si nosotros lo ponemos de otra manera. Entonces, si ponemos inhibición de la síntesis de prostaglandina como mecanismo de acción en drogas tipo aspirina, lo que estamos diciendo es cuál es esa influencia. Estamos diciendo que lo que hace es inhibir. ¿Ya? Y eso siempre es mejor en un título. Típico título de paper es efecto de inserte algo sobre inserte el tipo celular. ¿Ya? Y cuando hablamos de efecto, también es neutro. ¿Ya? Es como, ¿cuál es el efecto? Es mucho mejor siempre en el título indicar cuál es el efecto, aumenta, disminuye, inhibe, potencia, no sé, ¿ya? Esa es como la idea. El título es clave, 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 porque nosotros en la ciencia vivimos de el impacto, los indicadores, las métricas, ¿ya? Lamentablemente esto es algo que sí se considera para conseguir trabajo, para conseguir eh, financiamiento, y nuestro título va a llevar a que salgamos o no en búsquedas en, por ejemplo, Web of Science o Scopus lo que sea, ¿ya? O en el Google Scholar. ¿Ya? Nuestro título va a ser clave para que la gente que esté buscando información sobre ese tema salga. ¿Ya? También, obviamente, va a ir con las palabras clave y otro tipo de cosas, pero el título es fundamental. Entonces, ojo, no miren a huevo los títulos. ¿Ya? También es importante editar los títulos en forma de pregunta. Vamos a ver algunas excepciones, pero cuando es un paper no review, cuando es un paper, es mejor contar la papa al tiro. ¿Ya? Esto es distinto a la literatura, como les decía, la escritura científica. No queremos en el título invitar al lector así como, oh, mira este paper, voy a leerlo solo por curiosidad, porque la gente tiene muy poco tiempo. Entonces la idea es que sea lo más declarativo posible para ahorrarle el tiempo a la gente de no andar leyendo lecera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eh, la función gástrica limita la ingesta de comida en los colibríes como pregunta. ¿Ya? Es mucho mejor si lo ponemos como limitación de la ingesta de comida en los colibríes por la función de las tripas gástricas, o sea, de la tripa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esto lo que está diciendo es que eso ocurre, ¿ya? La función gástrica, la función del intestino, digamos, limita la cantidad de comida que puede un colibrí comer. Y no tengo que leerme el paper para saber que eso es así. Lo veo en el título, ¿ya? Entonces, en términos de comunicación científica, esto es mucho más eficiente que todo otro. A no ser que sea un review, una revisión. Porque en el review lo que hago yo es evaluar evidencia a favor y en contra, pongo en contexto y pongo como
sí puedo evaluar una pregunta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí preguntamos, ¿qué tan largo es una espermia gigante? Ya, entonces probablemente en este review va a evaluar distintos tipos de espermios de distintas especies de animales y, claro, aborda la pregunta, ¿ya? Pero en un paper declarativo, en un paper de investigación, un paper como en un trabajo de investigación clásico, no debería ir con preguntas, ¿ya? Debería ser como que cuente la papa, digamos, no así como, ¿ya? También empezar con lo más importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un título que dice el efecto de el antagonista de calcio felodipina en la presión sanguínea, ¿ya? Ritmo cardíaco, capacidad de trabajo y actividad de la renina plasmática, la angiotensina 2 plasmática, catecolaminas urinarias y aldosterona en pacientes con hipertensión esencial. Cuando las palabras clave se ponen al principio del título, al tiro se entiende de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, en este caso, un ejemplo mejor sería hipertensión esencial, 2 puntos. Efecto de, entonces, todo lo que viene después son detalles, pero yo ya sé que el paper es de esto. En este otro medio título, yo tengo que leer toda esta cuestión para cachar finalmente que este es el tema central del título, ¿ya? Entonces, tratemos de partir con lo primero que nos separa, que nos lleva al tema particular de nuestro trabajo y de ahí los detalles, ¿ya? Usar verbos es más fuerte que usar sujetos abstractos. Los sujetos abstractos son efecto, por ejemplo, ¿ya? El otro que salía en este ejemplo de aquí, influencia. Esos son los sujetos abstractos, ¿ya? Es mejor usar verbo, inhibición, aumento, interacción, disminución, decrecimiento, no sé, ¿ya? Otra cosa típica de los títulos es que, o un típico error que uno puede cometer en un título es tratar de usar abreviaciones que no están definidas y que no son obvias. Como por ejemplo, ADN no es necesario que uno lo defina, pero hay otro tipo de, eh, de abreviaciones que pueden no tener sentido para nadie más, ¿cierto? Por ejemplo, este es un título que llegó a The Lancet, que es un journal de medicina, y el editor negó que fuera una broma. Este es un título que llegó de un paper real de una persona y que por supuesto después lo tuvieron que cambiar, pero era así. OCs, OTC, ¿ya? Entonces, ¿quién entendía ese título? Nadie más que el que mandó el paper. Obviamente después lo cambiaron y el paper publicado no tenía este título, ¿ya? Pero obviamente uno tiene que evitar abreviaciones no definidas en los títulos, excepto las que sean universales como ADN, por ejemplo, ¿ya? Ya, la idea de esta clase era que ustedes pudieran trabajar un poco en los títulos con ejemplos reales, pero no hay nadie en la clase, así que traten de hacerlo cuando vean este video ustedes mismos, tratar de trabajar estos textos y ver qué les sale, ¿ya? Aquí tenemos un trabajo. La idea es que voy a dar algunos minutos para que ustedes puedan leer esto, ¿ya? Y a ver si llegan al título, ¿ya? Vamos a dar unos minutos. La idea es que ustedes escriban qué título le hubieran puesto a este trabajo, ¿ya? Vamos a dar unos minutos. Hagan este ejercicio, porque si esperan nomás que venga la solución, no van a aprender nada, ¿ya?
Si quieren lo voy traduciendo para que ustedes se me dicen. Los estudios de biodiversidad son actualmente de rutina en la mayoría de los países para medir el impacto de proyectos que dañan el medio ambiente. Para documentar apropiadamente la diversidad de especies que ocurre en una determinada localidad, se debe entender la historia de vida de cada grupo taxonómico, ¿ya? Así, grupos de organismos cuyo ciclo de vida se conoce poco podrían ser pasados por alto en estudios florísticos y podrían estar subrepresentados en colecciones de historia natural, como herbarios, etc. Esto podría llevar a muestras incompletas y estimaciones inapropiadas de la diversidad local y del riesgo de extinción de algunos casos. Aquí estudiamos los briófitos efímeros en Chile Central en un sistema semiárido. Briófitos efímeros son aquellos que solo salen en invierno y después no se ven en el resto del año. Elegimos Costessia macrocarpa, un musgo endémico de Chile, como un modelo para demostrar las consecuencias de omitir información sobre el ciclo de vida de un taxón cuando se hacen estimaciones del riesgo de extinción y para la estimación de diversidad de especies de plantas en un área determinada. Basado en muestreos de invierno, encontramos que Costessia no es un taxón vulnerable o casi amenazado como se ha sugerido previamente. Nuestros estudios revelan que es muy común en todo Chile Central durante la estación húmeda, con ningún riesgo de extinción observable. Estas observaciones pueden ser aplicadas para varios otros taxones de efímeros de Chile Central, que son poco conocidos. Bueno, realmente el título que nosotros le pusimos, que a mí me gusta harto, es Oculto a plena vista. Ya, si se fijan, Hidden in Plain Sight, Oculto a plena vista, lo que hace es como destilar el mensaje central del paper en una sola frase y después le ponemos 2 puntos y ponemos como la frase como explicativa. ¿Ya? Entonces dice, oculto en plena vista, 2 puntos. ¿Cómo no fijarse en los briófitos efímeros puede sesgar las mediciones de biodiversidad y las acciones de conservación? ¿Ya? Y tenemos entonces que usamos un ejemplo en el caso de Costessia para probar que podemos subdeterminar la diversidad de un lugar y además podemos también mal estimar el estado de conservación si nosotros no nos fijamos bien en cosas que están ocultas en plena vista. Simplemente porque la gente iba a mostrarlas en la temporada del año que no era. ¿Ya? Veamos este otro. Se ha postulado que la plasticidad al sombreamiento de los órganos espaciadores en las plantas, órganos espaciadores son los pecíolos y los entrenudos, de diferentes hábitos, están más bien relacionadas con la analogía de los órganos que con su homología. ¿Ya? De esta manera, los espaciadores verticales, los entrenudos en especies erectas y los pecíolos en especies postradas, deberían ser más plásticos que los horizontales, pecíolos en especies erectas, ¿cierto? Y los entrenudos en especies postradas. Esta hipótesis fue probada en la especie trepadora con Volvulus arbensis. Dada su facultativa de crecer erecto o postrado, dependiendo de la disponibilidad de soporte, las plantas trepadoras podrían ser especies modelos para probar la relación entre el hábito y la plasticidad de los espaciadores en la ausencia de factores que pueden confundir, que son típicos de las comparaciones interespecíficas. La correlación fenotípica entre rasgos también se midió, ¿ya? Se usaron 3 tratamientos de sombreado, 100%, 20% y 5% de luz solar, y 2 condiciones de soporte, con y sin un palito para que la planta se pudiera enredar. ¿Ya? Los rasgos evaluados incluyeron el largo del entrenudo, el largo del pecíolo, el grosor del tallo y la biomasa, y también el área, forma y área foliar específica de las hojas. La hipótesis no se cumplió, no se encontró, sino que los entrenudos fueron más plásticos que los pecíolos
en plantas que estaban erectas y postradas, y más bien apoyando la homología y no la analogía en la plasticidad de los órganos espaciadores. La mayoría de los rasgos estaban correlacionados en plantas con y sin soporte. El largo del entrenúo y el pecíolo mostró una muy alta y positiva correlación, ¿ya? O sea, entrenúos largos y pecíolos largos eran en las mismas plantas. Esto se discute y la correlación entre rasgos también se considera como una posible restricción al patrón esperado en la plasticidad diferencial de los espaciadores a la sombra. Si ahí, no sé, piensen qué título le podrían poner. Unos segundos. ¿Cómo lo pondrían en este trabajo? Este es un trabajo de Ernesto Giannoli. El anterior era un trabajo del Juan Larraín conmigo. Este es un trabajo de Giannoli. Y el título de este trabajo es falta de plasticidad diferencial a la sombra en entrenudos y pecíolos con el hábito de crecimiento en Convolvulus arvensis. ¿Se fijan? Este es el mensaje principal, porque la hipótesis que se sugería era que debería haber plasticidad diferencial en entrenudos y pecíolos con diferentes hábitos, pero lo que encontraron ellos es que no se cumple esta hipótesis, por lo tanto no hay plasticidad diferencial al sombreamiento en entrenudos y pecíolos con Convolvulus con palito y sin palito. ¿Ya? Este es un paper mío con Guillermo Pereira. A ver si los voy a leer. Las orquídeas requieren hongos micorrízicos que se llaman OMF, Orchid Mycorrhizal Fungi, para su germinación y crecimiento. Iniciativas de propagación y reintroducción probablemente requieran inoculación con estos hongos. Todas las orquídeas chilenas son terrestres y se asocian probablemente con estos tipos de hongos. Recolectamos a individuos adultos de la especie endémica Clorea gabilú y los transportamos a un invernadero donde se obtuvieron cápsulas maduras por medio de la autopolinización. Germinamos semillas de forma simbiótica in vitro usando este medio de cultivo y este otro medio de cultivo. Los embriones se pusieron en frascos de vidrio con medio MM donde se desarrollaron las raíces. Eso, imagínense que no lo vieron. Las raíces de las hojas por 16 semanas. Las plantas fueron luego transportadas a potes de 165 ml y separadas aleatoriamente en 3 grupos. Plantas inoculadas con Ceratobacillum, que se aisló de una orquídea chilena, y no inoculadas. Aquí son 2 especies de orquídeas. Entonces, las plantas se pusieron en una cámara de crecimiento y 3 meses después los individuos inoculados mostraron pelotones, que son unas estructuras de hifa adentro de las células corticales, adentro de las células del parénquima, y 4 meses después de la inoculación, las plantas micorrizadas tenían más biomasa de raíz y tallo comparadas con las plantas control, y al final del experimento, la mutación se alcanzó con una cepa de Ceratobacillium, que es un tipo de hongo aislado de Conorkin lesoni, que es una orquídea, y la microrrecesión artificial de especies endémicas de orquídea podría ser una estrategia clave para su conservación y propagación en el futuro, especialmente para las especies en peligro o las que tienen interés comercial. Entonces, ¿cómo le pondrían a este paper? Fue tratar de pensar, ¿no es cierto?, que están aquí los hongos de orquídea y, no sé, la orquídea. ¿Y cómo lo pusimos nosotros? Micorrización controlada de la orquídea endémica de Chile, Clorea gabilú. Así lo pusimos nosotros. Si fijan, en un caso simple lo que resumimos es que logramos inocular especies que fueron criadas in vitro sin hongos, asimbióticamente, fueron inoculadas y micorrizadas de forma artificial. ¿No? Eso es por ahora con la clase de títulos. ¿Ya? En la próxima clase nosotros vamos a conversar un poquito sobre los resúmenes y las palabras clave. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¿Ya? Saludos a todos, cuídense,
no salgan. Ojalá puedan hacer este ejercicio con sus propios trabajos, a ver si pueden agarrar los títulos que ya tienen y mejorarlos. O agarrar un paper cualquiera sin leer el título, leerse el puro resumen y ver si pueden llegar a un título mejor o parecido al que tiene el título, al trabajo original. ¿Ya? Saludos a todos y nos vemos.